Bueno, la clase de hoy me asignaron el tema de jurisprudencia tributaria, ¿sí? A ver, para mí dar esta clase y que sea dignamente interesante y entretenida es un desafío porque hay un grupo bastante heterogéneo, tanto de salas aduaneras como de salas puramente tributarias. Y al mismo tiempo me imagino que hay gente que tiene un background distinto, tanto de conocimiento, principalmente por el expertise que tienen en en el propio tribunal, que seguramente sobre cosas, temas generales y sobre temas específicos supera a veces con creces mi conocimiento. Y al mismo tiempo también entiendo que debe haber personas que están haciendo sus primeras actividades o que han entrado hace relativamente poco. Veo gente jovencita también en el tribunal, con lo cual, bueno, es un desafío porque por ahí lo que para unos es demasiado elemental, para otros es la incorporación de algunos conocimientos. Entonces, y aparte por el tema que me ha tocado, que es jurisprudencia en general, no actualización de jurisprudencia, a diferencia de lo que van a tener en la próxima clase, que bueno, al ser temas de jurisprudencia nueva, son temas no conocidos. En la clase de hoy yo la voy a focalizar con relación a jurisprudencia clásica de la Corte, jurisprudencia que si ustedes ya hicieron algún posgrado, una maestría, una especialización en derecho tributario, la conocen. Pero la idea es darle un poquito de vuelta de tuerca, repensar sobre esa jurisprudencia, porque a veces uno la repite un poco como dogma de fe, se estudia en grado y me parece que hay algunas cositas que se le puede sacar el jugo a esa doctrina, porque en definitiva es jurisprudencia, pero es tan clásica y fundante que creo que se pueden repensar ciertos institutos, sobre todo hoy en día en donde la materia tributaria está muy dinámica, ¿sí? Yo veo que en los últimos tiempos hay nuevos planteos jurídicos con respecto a los institutos tributarios que nos obligan a repensarlo y además también compararlo con el tema del derecho aduanero, ¿no? O sea, ya no verlo en forma aislada. También un poco la idea es que sea esto conversado, porque si no es muy aburrido y ustedes tienen la capacidad para opinar y diferenciar y expresar opiniones iguales en contra, apoyo o diferenciación con respecto a lo que venimos hablando, ¿bien? Así que un poco va a ser eso el encare del tema que corresponde a esta materia. ¿Les parece? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar un poquito por uno de las jurisprudencias que habíamos mencionado, que es el tema de la autonomía del derecho tributario, ¿sí? La autonomía del derecho tributario está vinculado con dos fallos que habitualmente se mencionan, que son Filcrosa y Sociedad Italiana, ¿bien? Y qué es esto un poco del tema de la autonomía del derecho tributario? ¿Cuándo una rama es autónoma del derecho? Básicamente, para que se entienda, a ver, el tema de la autonomía del derecho tributario, la autonomía de la rama, hay principalmente dos materias en la carrera para los abogados en donde suelen ser mencionadas. Una es en derecho administrativo y otro en derecho tributario. En derecho administrativo nos masacran con el concepto de que el derecho administrativo exorbita, ¿sí? Esa es la palabra típica que se utiliza cuando se enseña administrativo y se dice que el derecho administrativo exorbita eh, las otras ramas. Y la verdad que a veces suena como a nada, ¿bien? Pero en realidad no hay mayor diferencia de lo que ocurre en el derecho tributario. Es decir, de la misma manera que el derecho administrativo exorbita el derecho civil, en el sentido de que sale del marco del derecho civil y establece reglas distintas y oposiciones y contradice, que esa es la palabra que a mí me gustaría que les quede a ustedes. Una rama es autónoma cuando contradice la rama madre. Y al contradecirla a la rama madre, si uno quiere aplicar las soluciones que están dadas en la rama madre, vamos a llegar no solamente a resultados contrarios, llegaríamos a resultados contrarios, sino que se producen situaciones podríamos catalogarlo de injusticia jurídica, ¿está? O de injusticia o soluciones inconvenientes. Entonces, de la misma manera que el derecho administrativo contradice al derecho civil, por ejemplo, en la temática de responsabilidad objetiva que tiene el Estado, de imputación objetiva, el derecho tributario, que ustedes saben, en la secuenciación, digamos, el derecho administrativo es la rama madre del conocimiento del derecho público, ¿sí? Es una rama que se genera y se gesta
entendida como rama moderna, ¿no? De los estados modernos, de los estados constitucionales, de los estados con facultades limitadas. Es una rama que contemplaba todo el quehacer del Estado. Y dentro del derecho administrativo estaba incluido el tema de las finanzas públicas, ¿sí? Esto siempre lo repito por ahí, si hay alguna víctima que ya me escuchó otra vez, lo va a tener que padecer. Eh, si toman libros de derecho administrativo de la década del 20, van a ver que aparte de lo que es contrato público y todo lo demás, tiene todo lo que es moneda, emisión de crédito público y todo lo que es recaudación, porque derecho administrativo era derecho financiero. La segmentación recién aparece en la década del 30, casi concomitantemente se produce la separación tanto del derecho financiero del administrativo, y es tan grande el movimiento que a su vez dentro del financiero teníamos el derecho tributario, pero como sabemos que la tributación es una actividad que es la que realmente genera los recursos para el Estado, porque todo lo demás es complementario. En el esquema de lo que es recursos del Estado, todo lo demás es secundario, crédito público, moneda, todo lo que es recursos de las empresas del Estado, venta y locación de bienes del Estado, todo eso es secundario para los gastos públicos. El Estado se mantiene con recursos de tipo tributario, no hay vuelta, ¿sí? No es que vamos a poder obtener recursos si el Estado tiene más empresas, eso lo podemos hacer de acá a 20 años, ¿bien? Pero no es una cuestión de ya. Si nosotros queremos dar mayores servicios públicos, tenemos que aumentar los impuestos, no hay otra, digamos. El incremento de los servicios públicos implica incremento del gasto público e implica incremento de recaudación. Es lineal, ¿bien? No sé si está bien o está mal, pero es lineal, es matemática, es 7 más 1, 8. ¡Ay, qué feo el 8! No me gusta. Bueno, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de relación directa. Entonces, al ser los tributos el elemento fundamental de desarrollo de un Estado, la materia se complejiza y también se autonomiza. Entonces, ¿por qué decimos que el derecho tributario se autonomiza y se separa del derecho financiero y al mismo tiempo se separa del derecho administrativo y todo eso se separa del derecho civil? Simplemente porque lo contradice. ¿Lo contradice en qué sentido? Y en situaciones tan básicas como, por ejemplo, que el derecho tributario subjetiviza las cosas. Si nosotros agarramos el Código Civil, vamos a ver que es un sujeto de derecho. Todo ente es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el derecho tributario, las cosas son sujetos. Las cosas son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Las cosas tienen obligaciones en el derecho tributario o no? Cri, cri. Son dos opciones, o sí o no. ¿Qué les parece? ¿Les suena que no o les suena que sí? No. Ahí dice Cristian que no. ¿Quién más? Muevan la cabeza, no hace falta ni que hable, o sí, así es sí y así es no, por ejemplo. ¿Sí? Suele ser así. No. Toda la mayoría dice que no. Las sucesiones indivisas. Sucesiones indivisas son sujetos. Agarramos la ley 1183 y dice quiénes son sujetos de contribuyente y son las sucesiones indivisas. Y ahí no tenés ni persona jurídica, ni persona humana. El humano se murió y todavía no sabemos quién va a ser el heredero. Y bueno, interín, agarramos el que está más a mano. ¿Qué está más a mano? Una universalidad patrimonial que no tiene sujeto humano y no tiene persona física. Bueno, no importa, tráelo de los pelos y que contribuya. ¿Tá? Le creamos una obligación tributaria. Entonces, el albacea o el administrador de la sucesión presenta la liquidación jurada, pero a nombre de la sucesión. O sea, el contribuyente es la sucesión, no es ni el muerto ni los herederos, es la sucesión. Entonces, eso lo hace el derecho tributario porque es autónomo, porque si no, lo agarraría el derecho civil y lo mataría al derecho tributario si pudiera, ¿bien? Pero como es autónomo, lo contradice y no pasa nada. Lo mismo pasa con los fideicomisos. Los fideicomisos son unidades patrimoniales. En el caso de la sucesión es una universalidad patrimonial. En el caso del fideicomiso es una unidad patrimonial segmentada. También podríamos llamarlo como una universalidad, pero es una universalidad limitada, en donde también tenemos subjetivización de objetos. Donde también tenemos subjetivizaciones bastante raras es en el caso de las UTE. Las UTE son conglomerados de empresas, al punto tal que cuando ustedes saben que tienen que ir a litigar, las UTE tienen que litigar cada una por separado, porque si bien tienen unidad a los efectos tributarios, no tienen unificación a los efectos procesales. Entonces, cuando una UTE tiene que defenderse, se tiene que defender cada uno por separado, ¿bien? Porque la unificación es únicamente a los fines tributarios, no a los fines procesales, ¿sí? Entonces,
Eso lo puede hacer el derecho tributario porque es autónomo. Eso es autonomía del derecho, contradecir las ramas madres. Es como la gente cuando se pelea con los padres porque necesita el de la crisis de los padres, que matarlos psicológicamente, entonces ahí tiene que contradecir y hacer su propio camino. Bien. Un poco esto, para mechar con el grupo, está pasando hoy con el derecho aduanero. ¿Sí? El derecho aduanero, que tradicionalmente se ha visto como una rama dentro del derecho tributario, como una última unidad que se da en algunos programas de algunas universidades que no lo enseña nadie, no lo quiere nadie, ni el profesor lo enseña porque es tributarista y no sabe de aduanero, ni el alumno lo estudia porque sabe que es bolilla que no se toma. Entonces todo el mundo finge demencia y aprueba la materia sin esa unidad, ¿no? Y en otras carreras directamente está eliminado, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con derecho aduanero? Derecho aduanero es más que tributos aduaneros, ¿sí? Derecho aduanero es más que una recaudación puntual, ¿bien? No es como impuesto a los combustibles líquidos. Derecho aduanero tiene toda una metodología propia y tiene toda una contradicción de principios del, de postulados que rigen en materia tributaria. Más adelante, cuando vayamos con la clase, vamos a ver. Derecho aduanero tiene otra lógica respecto del principio de legalidad. Derecho aduanero tiene otra lógica con respecto al principio de confiscatoriedad. Derecho aduanero tiene otra lógica con relación a lo que es la legitimación activa para reclamar impuestos indirectos. Bien, y eso es importante también que ustedes lo vean porque ustedes están en la parte procesal de decisión y no pueden asimilar derecho tributario al derecho aduanero, porque si no, ahí se producen efectos negativos en la aplicación de la norma. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Se va entendiendo un poco? ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué fallos tenemos vinculados al tema del derecho tributario y la autonomía? Bueno, hay dos fallos muy clásicos que, como les dije, seguramente los conocen, que es Filcrosa, ¿sí? Que lo tienen en el material. Filcrosa es un fallo clásico que saca la Corte, en donde lo que se plantea es la cuestión de la prescripción, ¿sí? La prescripción de tributos de carácter local, que en su momento contradecía el plazo de prescripción que contemplaba el viejo Código Civil de la Nación. Bien, entonces el tema era el siguiente. Acá esto se vincula un poco con lo que es jerarquía normativa, pirámide jurídica de Kelsen, ¿no? Entonces la pregunta es si una norma inferior puede contradecir una norma superior. ¿Ah? Acá la norma inferior sería el Código Fiscal. eh, creo que Filcrosa era Municipalidad de Avellaneda, ¿bien? Y la pregunta es si puede contradecir la norma superior que era el Código Civil en ese momento. Y la cuestión de cómo se resuelve esto, porque en realidad el, el Código Civil daba un plazo más breve que el, que el ordenamiento municipal. El ordenamiento municipal llevaba, creo, a 10 años el plazo de prescripción, mientras que el Código Civil establecía un plazo menor de 5 años. Entonces la pregunta es si una normativa inferior puede establecer un plazo de prescripción distinto de lo que establece una normativa superior. Y acá mm, vamos a tener que jugar con dos elementos. Primero el criterio de la autonomía, pero también el criterio de constitucional. ¿Por qué? Porque lo que la Corte se pregunta en Filcrosa es qué naturaleza tiene el instituto de la prescripción. Es decir, el instituto de la prescripción es de naturaleza civil, privada, o el instituto de la prescripción es un instituto de derecho público tributario, porque estamos hablando de prescripción liberatoria en materia de tributos. Bien. Entonces, según cuál sea la postura que se adopte en este caso, se va a resolver en preferencia de uno u otro régimen, ¿sí? Porque si se adopta la postura privatista, la postura que sería no autonómica del derecho tributario, o por lo menos, no sé si sería una postura no autonómica del derecho tributario, sino que es una postura que recorta los componentes del derecho tributario. A ver, vamos de vuelta. Se supone que una rama, si es autónoma en toda la normativa que la compone. Nosotros tenemos la 1183, por ejemplo. Entonces,
dentro de la 11.083 tenemos sujeto, domicilio, sanciones, tenemos procedimiento. Entonces, si todo eso es derecho tributario, quiere decir que en todos esos componentes podemos encontrar apartamientos del derecho civil. Si yo saco parte, por ejemplo, la parte de prescripción de la 11.683, lo que estoy es, no sé si diciendo que que el derecho tributario no es autónomo, pero sí estoy desmembrando un poco al derecho tributario. Estoy sacando componentes. Al menos ese punto se lo estoy sacando y diciendo, mira, prescripción no es tributario, prescripción es un instituto prestado. ¿Bien? Y eso es lo que termina diciendo la Corte en Filcrosa. En Filcrosa, la Corte termina diciendo, mira, la prescripción liberatoria es un tema que le corresponde, es un tema civil. Al ser un tema civil, nos remitimos a la Constitución Nacional, que hace referencia al artículo 75, inciso 12, que dice, corresponde a la nación dictar los códigos de fondo. Entonces, código de fondo es normativa civil. Por lo tanto, si la prescripción es de tipo civil, se la quitan a cualquier otra jurisdicción que no sea la nación, y por lo tanto, al ser normativa únicamente regulable por la nación, estaría en una jerarquía superior a la del municipio, incluso de cualquier provincia, que no podría contradecir ese instituto. Y así es como sale Filcrosa. Bien, Filcrosa es un fallo contrario a la autonomía del derecho tributario que genera que la prescripción sea un instituto privatista. Sin embargo, en ese mismo año, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que integraba en su momento el doctor José Osvaldo Casás, que era tributarista, ¿bien? Dicta Hospital Italiano. Bien, Hospital Italiano no es así el título exactamente, es Sociedad Italiana de Beneficencia para el Hospital Italiano, es más largo. Bien. Y se da la misma situación, el tema de la prescripción. Bien, pero ya no de una municipalidad, sino de la ciudad autónoma. ¿Mm? Con la misma situación, contradicción de plazos de prescripción entre nación y una jurisdicción inferior. Entonces, el fallo de Hospital Italiano lo que dice es que el derecho tributario, al ser autónomo, cuando una rama es autónoma, lo que hace es tomar prestado institutos de otras ramas, porque, a ver, todas las ramas hablan de sujeto, todas las ramas hablan de persona, todas las ramas hablan de obligaciones, todas las ramas hablan de extinción, ¿bien? El derecho administrativo también es una rama autónoma, pero toma prestado un montón de elementos de las otras ramas, ¿bien? Y lo que hace el derecho tributario es apropiarse de ese instituto y por lo tanto poder regularlo de la forma que considere más adecuada a las finalidades. Al decir esto, si nosotros lo que hacemos es tomar el instituto de la prescripción y llevarlo al derecho tributario, piensen lo siguiente, estamos sacando el instituto del derecho civil y lo estamos metiendo dentro de un área de derecho público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser derecho público, esto nos modifica la pirámide jurídica de Kelsen. Cuando nosotros estudiamos la pirámide jurídica de Kelsen, nos enseñan que tenemos, más allá de los tratados internacionales y toda la historia para no complicarla, tenemos lo que se llama el bloque normativo federal. El bloque normativo federal, ¿sí?, que está en el artículo 31 de la Constitución, acuérdense, dice, esta Constitución, las leyes de la nación que su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Bien. Este párrafo siempre dio confusión porque menciona primero a la Constitución y después a los tratados. Bien. Y esto después se soluciona con la reforma constitucional. Pero lo que tienen que entender es que el 30 de la Constitución, el 31 de la Constitución, 30 es reforma, el 31 de la Constitución no establece una jerarquía entre el bloque normativo federal, sino entre el bloque normativo federal y el bloque normativo provincial.
porque después dice, y a estas normas deberán ajustarse las autoridades de provincia y de esa manera la nación garantiza las instituciones republicanas. Entonces, el artículo 31 lo que te dice es que primero está Constitución, las leyes nacionales y los tratados, en el orden correcto sería Constitución, tratados y leyes, y por debajo la normativa federal. Pero esto es parcialmente cierto. No es así en todos los casos. ¿Y en qué casos no lo es? ¿O en qué casos sí lo es? Ese esquemita que nosotros estudiamos en la facultad se aplica para normativa, por ejemplo, de derecho laboral, donde las provincias no podrían contradecir una normativa de la LST. Entonces, las provincias podrían regular algunas cuestiones sanitarias, por ejemplo, de la prestación de trabajo, pero nunca pueden modificar a la LST. Entonces, la ley de contrato de trabajo, que es ley nacional, está por encima de cualquier ley provincial de empleo y no la puede contradecir de ninguna manera. Pero esto no se aplica, esta jerarquía de la ley nacional no se aplica para lo que se llama derecho público local. El derecho público local está compuesto por dos ramas del derecho. Una es el derecho administrativo y otra es el derecho tributario. Tanto el derecho administrativo como el derecho tributario son normas de fondo y de forma. Bien. Por eso no es verdad que todo el derecho de fondo lo dicta la nación. Eso es mentira. El 75, inciso 12, cuando dice que la nación dicta los códigos de fondo, no dicta toda la normativa de fondo la nación. O mejor dicho, la comparte en algunos casos. Porque lo que es normativa de fondo administrativa, la comparte con las provincias. Lo que es la ley de obra pública, la nación tiene ley de obra pública, pero cada provincia tiene ley de obra pública y los municipios pueden tener ley de obra pública. La nación tiene ley de responsabilidad del Estado. Ahora, después de 500 años, porque teníamos que utilizar en su momento el 1113 del Código que hablaba de la responsabilidad de los privados, y eso aplicaba 1112, 1113, a lo mejor a ustedes ni les suena porque son más millennial, pero teníamos que aplicar la responsabilidad del perro que mordía, del dueño, del ganadero a los lagos y todo lo demás, y hacíamos una L que tumbe para aplicar la responsabilidad del Estado. Después de 500 años, el legislador se molestó en dictar una ley de responsabilidad del Estado, porque estaba muy ocupado de dictar. Es lo mismo que el Código Procesal. Seguimos aplicando el mismo Código Procesal Civil de la Nación para un divorcio y para una obra pública, para el contencioso administrativo. El Tribunal Fiscal de la Nación sigue aplicando en forma supletoria el mismo Código Procesal Civil que utiliza para, que se utiliza para la medianería. ¿Tá? Ustedes aplican la misma norma procesal que se utiliza para un divorcio en la aplicación de resolución de tributos aduaneros y tributarios. ¿Tá? Pero bueno, los legisladores están muy ocupados haciendo otra cosa. ¿Bien? En provincia de Buenos Aires el Código Procesal contencioso administrativo de la provincia salió hace 6 y pico de años, tampoco hace mucho. ¿Tá? En muchas provincias no hay Código Procesal contencioso administrativo. Bien. Bueno, volvemos al tema. La normativa de fondo civil es nacional, penal es nacional, hasta por ahí, y lo discutimos, ¿qué es penal? ¿Estamos de acuerdo? Ese también es un tema interesantísimo, porque que la nación tenga que dictar el Código Penal no significa que la nación dicte normas penales, toda la normativa penal. Si no, artículo 45 de la 11683, ¿es penal o no? Multas tributarias, ¿son penales o no? ¿Tienen naturaleza tributaria, penal o no? La Corte dice que todas las infracciones tienen naturaleza penal, entonces quiere decir que no todo... Lo dejamos para después, ¿bien? Entonces, civil es nacional, penal es asterisco, minero es nacional, pero tributario es compartido, la normativa de fondo. Es nacional, provincial y municipal. Administrativo de fondo es nacional, provincial y municipal. Por eso les decía, la nación ahora tiene ley de responsabilidad del Estado. Y el último artículo de la ley de responsabilidad del Estado dice, invita a las provincias a adherir. ¿Por qué invita a las provincias a adherir a la ley de responsabilidad del Estado? Porque las provincias pueden sacar su propia ley de responsabilidad. Las provincias que hicieron, adherimos, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué no vamos a gastar? ¿Bien? Pero cada provincia, y vos veías, por ejemplo, autores como eh, eh, algunos autores administrativistas que decían, pero es un horror.
¿Cómo puede ser que cada provincia tenga su propia ley de responsabilidad del Estado provincial? Y sí, porque lamentablemente ganaron los federales en las luchas de unitarios y federales. ¿Qué va a hacer? Si hubieran ganado los unitarios como en Chile, tendríamos una única ley para todo y tendríamos menos clase de tributario porque no tendríamos tributario, tanto conflicto constitucional. Para bien o para mal ganaron los federales y bueno, a las duras y a las maduras, ¿está? Entonces ustedes quieren federales y bueno, esto significa que cada provincia puede dictar tributos distintos y ley de responsabilidad del Estado distinta. Ah, pero ¿cómo va a ser? Ah, esa es la otra ventanilla, ¿estamos de acuerdo? Bien, pero eso no es el problema de sustancial de fondo, ese es lo que es. Después los problemas que se derivan. Imagínate que una provincia te pida esto, la otra te... Es la vida, ¿está? Volvamos a lo nuestro. Si derecho tributario de fondo y de forma puede ser provincial, quiere decir que un código fiscal provincial no tiene que obedecer al derecho tributario nacional. Ningún código fiscal de ninguna provincia está por debajo de la 11683, pero tampoco está por debajo del Código Civil, porque el derecho civil corre por acá y el derecho público corre por acá. Entonces, en nuestra pirámide jurídica de Kelsen, los códigos fiscales provinciales y municipales no están por debajo de normativa nacional, porque es derecho público. Entonces, al ser derecho público, no corresponde mirar normativa de derecho público nacional. Repito, un código fiscal provincial no tiene que obedecer lo que diga la 11683, pero mucho menos tiene que obedecer lo que diga normativa privada nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De esa manera, si el instituto de la prescripción de origen civil pasa a integrar el derecho público local, provincial o municipal, cómo cada municipio o cada provincia regula la prescripción de sus propios tributos, no debe guardar respeto con normativa ni de la 11683 ni del Código Civil, porque son ámbitos distintos. ¿Se entiende esto? Y así es lo que terminó diciendo el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. A eso obviamente le agrego un montón de cosas más, como diciendo, si el municipio o la provincia tiene la facultad para crear un tributo como hecho imponible, ¿cómo no va a tener potestad para determinar cómo se extingue a través del pago o a través de la prescripción? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Colorín colorado, lo que pasó fue que todos los casos, cuando llegaban al Tribunal Superior de Provincia, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, todos, aplicaban invariablemente el fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, aplicaban Hospital Italiano. Si el fallo podía llegar a la Corte Suprema lo daba vuelta y aplicaba Filcrosa. Fueron años de muchísima incertidumbre, porque según el tipo de causa podía agotarse el recurso en Tribunal Superior, el Tribunal Superior aplicaba Filcrosa, que es el que te daba más cantidad de años de prescripción, por lo tanto el fisco local clincaja, y si llegaba a la Corte Suprema lo daba vuelta, te achicaba el plazo de prescripción y te consideraba extinta la deuda. Esto duró muchísimos años hasta que se modificó el Código Civil. El Código Civil se transforma en Código Civil y Comercial y por lo tanto se modifica tanto el artículo 2532 como el 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación y se establece que hay un plazo genérico de 5 años que se va a aplicar únicamente en subsidio para el caso de que los fiscos locales no establezcan otro. Bien, fíjense, el 2560 dice, el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Bien, con lo cual, de alguna manera, el Código Civil, Civil y Comercial de la Nación recepta la teoría de Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, sobre esto también podemos ver si es así o no, pero en principio prima la teoría autonomista. Hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación prima la teoría autonomista. Nosotros sacamos partido de eso y hablamos de la autonomía del derecho tributario. Colorín colorado, no. Colorín colorado, no. ¿Por qué? Porque la Corte volvió a la carga. Volvió a la carga porque si no la gana te la empata. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Recientemente
sacó otro fallo que no está en el listado, pero es de conocimiento público, después cualquier cosa con Lisandro lo agregamos, que es alpha shipping. Alpha shipping se refiere a prescripción, pero no en materia de tributos, sino en materia de plazo de multas. Bien. Y ahí hay un montón de tela para cortar con alpha shipping. Una de las cuestiones es que considera que la aplicación de las multas en materia tributaria y aduanera, perdón, en materia tributaria, esto es tributario, aduanero lo dejamos a otro lado. En materia tributaria se rige por el plazo de prescripción que está en el Código Penal. Volvemos a la misma. O sea, volvemos a la misma. Entonces, y aparte, si no fuera claro, dice tal como lo dije en Filcrosa. O sea, si alguno puede, mandarle una carta de documento a la Corte diciendo, chicos, el Código Civil se modificó, o sea, lo perdieron a esa guerra, ¿no? Esa guerra en esa parte está perdida. La Corte sigue reivindicando Filcrosa a pesar de que el legislador del Código Civil y Comercial eligió la otra postura. La Corte insiste en Filcrosa y deriva de que así como lo dije en Filcrosa, el Código Civil prima sobre la prescripción tributaria local, de la misma manera el Código Penal, que establece un plazo de 2 años, prima sobre la prescripción en la aplicación de multas tributarias en materia local. Con lo cual, lejos de generar paz, la Corte genera caos, ¿bien? Porque cundió el pánico entre los múltiples jurisdicciones locales, porque muchas estaban con plazos vencidos, entonces la gente lo que empieza a plantear es que la multa tributaria está prescripta, si ya pasaron 3 años, por ejemplo, y por lo tanto los municipios y las provincias tratan de no llegar hasta, o de adaptar su legislación a los 2 años para no poner en riesgo su fenómeno punitivo, o tratan, tratan de resolverlo con más rapidez para no tener que incurrir en el riesgo de que se les plantee prescripción. Ustedes del Tribunal Fiscal no tienen drama. ¿Por qué no tienen drama? Porque esto es problema de gente ajena. Porque ustedes trabajan con legislación nacional. Entonces, al trabajar con la 11683, que trae 5 años también, podría decir, uy, alpha shipping nos afecta. No, porque ustedes son nacionales. Entonces se aplica el principio de que ley especial deroga general, porque ustedes están con la 11683 a la misma altura que el Código Penal. Entonces, ustedes podrían decir, sí, pero la 11683 contradice el Código Penal. Sí, pero es de la misma jerarquía que el Código Penal. Entonces, como es norma especial para la parte de tributación nacional, puede contradecir al Código Penal. ¿Está? ¿Lo contradice? Sí, pero puede porque es ley especial. Y lo mismo, los 5 años que tiene la 11683 en materia tributaria, hubiera contradecido en su momento el Código Civil, sí, pero es norma especial que modifica la norma general. Entonces, este cuento en realidad a ustedes no les afecta, porque ustedes están trabajando con una normativa que tiene la misma jerarquía que los códigos de fondo, ¿sí? Pero sí le afecta a toda la estructura tributaria subnacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, más o menos estamos con eso. Otra cosa que se desprende de Alpha Shipping es que la Corte en Alpha Shipping ratifica y reitera que las infracciones tienen naturaleza penal. Bien, esto está buenísimo, pero no sé si tanto, porque, a ver, esto es un discurso, esto es un problema que viene de largo, de si el derecho infraccional tributario, el infraccional aduanero y lo que es el tema del derecho contravencional administrativo, tiene o no naturaleza penal. Bien. La Corte desde hace mucho viene muy sueltita de cuerpo, diciendo que todo lo que es sancionatorio administrativo tiene naturaleza penal, lo cual en cierto aspecto está buenísimo porque es más protector del sujeto pasivo del castigo. ¿Tá? Pero es como si lo dijera la Corte de Suiza. O sea, no es la realidad. ¿Por qué? Porque si el derecho administrativo sancionador, el infraccional tributario y el infraccional aduanero
son materia penal, automáticamente se le tienen que trasladar los principios y garantías del derecho penal que tiene el derecho penal, non bis in idem, presunción de inocencia, tipificación de la conducta, no aplicación analógica, etcétera, etcétera. Todos los principios de derecho penal se tienen que aplicar también al ámbito infraccional. Y sabemos que no es así. Entonces, por un lado tenemos la Corte que baja línea sin ningún tipo de aclaración, y por otro lado tenemos una legislación, tanto nacional, provincial y municipal, que no respeta ni el 40% de los principios de derecho penal. Porque a veces ni siquiera se puede. Por ejemplo, ¿ustedes vieron cómo quedó ahora el Código Aduanero después del decreto 70? Todo lo que es suspensión y eliminación, perdón, suspensión y apercibimiento de despachantes de aduana, que creo que es el artículo 55, no sé por dónde tengo el código, dice por inconductas, una cosa así, inconductas, o sea, saragasastranga, ¿está? O sea, el principio de tipificación está borrado. E incluso si se le llamara tipificación a eso, son las mismas conductas para aplicar un apercibimiento que una suspensión. Entonces, hay muchas inconductas que ni siquiera, por ejemplo, contravencional administrativo, apercibimiento laboral, empleo público. No existe un vademecum de inconductas del empleado público. En algún punto pueden ser ejemplificativas, pero después dice inconductas reiteradas o inconducta. ¿Y qué es una inconducta de un empleado público? ¿Bien? Entonces, ustedes, si quieren chusmear, miren lo que es el régimen sancionatorio de la ley de colegiación de abogados. El Tribunal de Ética, en la ley de abogacía del Estado, determina cuáles son las causales de sanción en la matrícula. Más ambiguos no puede haber. ¿Eso tiene naturaleza penal, el bloquear la matrícula de un abogado? Y seguramente la parte del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas debe también tener su vademecum de motivos de suspensión o eliminación de la matrícula. Y debe tener un montón de supuestos súper recontraambiguos. ¿Eso es penal? Bien. Entonces, Doctor, una consulta. dale. Desconocimiento total, bueno, no soy abogado, pero básicamente a lo que se está refiriendo es a una falta absoluta de tipificación en este caso, que es uno de los rasgos distintivos por ahí, especialmente del código del ámbito penal, ¿no? La tipificación. A eso se refiere, ¿no? Exactamente. Es la tipificación y que al mismo tiempo va enlazado con el principio de legalidad, ¿no? Que dice, nadie puede ser, del artículo 19, nadie puede ser privado de aquello, la ley no prohíbe, ¿bien? Entonces, de ahí derivan dos cosas. La parte tributaria, nuestro principio, nuestro dogma de fe es el principio de legalidad en materia tributaria, y los penalistas también tienen el dogma de fe del principio de legalidad en la tipificación penal, ¿bien? Entonces, ¿qué tipificación penal hay en sanciones de conductas que no están descriptas? Y ni siquiera vayamos a la parte del empleo público. Vamos, por ejemplo, al Código Aduanero, artículo 995. Artículo 995 del Código Aduanero dice, aquellas conductas, aquellas inconductas que impliquen una violación al sistema de control aduanero o una afectación, un perjuicio fiscal al fisco, y que no estén previstas en este código, en, perdón, y que no estén previstas en este código, serán sancionados con una multa de tanto a tanto. O sea, cualquier tipo de inconducta al código, al decreto reglamentario o cualquier tipo de normativa aduanera que no tenga una punibilidad específica en el código aduanero, se castiga con el 995. ¿Está? Cuando lo enseñamos, eso es una figura residual clásica en materia de derecho aduanero. Lo que no invocas en todas las figuras infraccionales, lo invocas en el 995. ¿Qué les parecería a ustedes si la 11683 trae un artículo, no sé, el 46 bis? Artículo 46 bis. Cualquier tipo de inconducta que no esté prevista específicamente castigada en la 11683 y que sea cualquier tipo de inconducta en materia tributaria, afecte o no
el patrimonio del Estado será castigado con una multa de tanto a tanto. ¡Ay! Pondrían el grito en el cielo, ¿o no? Sin embargo, en derecho aduanero estamos acostumbrados, porque ya viene en el combo. ¿Tá? Entonces, eh, cuando uno acepta como dogma de fe ciertos fallos de la Corte y lo querés bajar, es un poco complicado, ¿sí? Yo les voy a pasar, a ver, acá, no sé si, Leandro, si estoy habilitado para pegar algo, mandar un archivo por WhatsApp, por acá por el WhatsApp, tengo Ahora, la cabeza. ahora me Si me, fijo, Doc. dale, a ver, espera que lo busco primero. Eh, Denme 2 segundos, esto puede fallar, pero Yo lo puse como anfitrión, a ver si dale, probablemente por eso pueda. dame un segundito. Yo lo veo en el recreo y lo... Acá está. Les digo, vamos con uno por vez, así, copiar. Ahí se los mando. No, esto es compartir. Vamos al chat. Él les mandó un archivito para el que le interese, ¿no? Y... ¿qué es? Sí, ya 66 en el grupo lo compartió. Fantástico. Vamos con este otro. Copiar, porque son dos partes, porque es medio larguito el... En el chat, digamos, sí. Sí, 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 acá en el chat. Y acá mando el otro. Son dos partes porque me lo publicaron en dos partes porque si no, no entraba. Ahí tienen un poco el análisis de esto, ¿no? ¿Qué es derecho penal? Eh, si todo el derecho penal está en el 7512, ¿qué es el derecho penal? Bueno, y algunas derivaciones, todo lo que es penal sancionatorio, penal laboral, penal del empleo público, lo que es ejecución penal, es decir, las sanciones que se le aplican a los reos mientras están cumpliendo la pena, eso también es derecho penal o eso es derecho administrativo. Por ejemplo, un castigo a un preso, eso es penal, es propio de la condena o es parte del sancionatorio administrativo en la aplicación de una pena, de un castigo penal, ¿no? Pues, hay distintas facetas como para que se pueda analizar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda más o menos de lo que venimos analizando hasta ahora? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Estamos bien. Bueno, ya estoy viendo que no vamos a llegar a ver todo porque se va por las tapas. Vamos por una cosa elemental de vuelta. Principio de legalidad. Principio de legalidad, que es nuestro dogma de fe. Tenemos muchos fallos vinculados a eso. El principio de legalidad tradicionalmente se estudia con un fallito que es Video Club Dreams. ¿Sí? ¿Les suena Video Club Dreams? Todo el mundo estudió Video Club Dreams. Creo que Bueno, incluso lo han visto, si no me equivoco, en una materia, una de las primeras, si no me buenísimo. Sí, equivoco, al así que, principio. claro. ¿Y qué les quedó de Video Club Dreams? ¿Están contentos con Video Club Dreams? ¿Los hizo feliz escucharlo? ¿Qué onda Video Club Dreams? ¿Qué quedó de Video Club Dreams? Silencio, en el desierto. ¿Alguien se debe acordar de algo de Video Club Dreams, chicos? Nadie. Público difícil, como dice Krusty. Vamos a ver. Video Club Dreams se enseña como el epítome del principio de legalidad. Y Video Club Dreams está complicado, tiene muchos temas complicados. Primero, Video Club Dreams, desde el punto de vista procesal, está complicado porque era un amparo. Bien. La ley de amparo tiene un plazo de 15 días, la 16986 tiene un plazo de 15 días para interponer el amparo. Y el impuesto, o sea, se lo recuerdan, Videoclub Dreams era un videoclub que por decreto de necesidad de urgencia se amplía el hecho imponible del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y lo que hace es que ahora no solamente las películas que se exhiben en sala iban a pagar el impuesto, sino también el alquiler del videoclub. ¿Sí? Ya acordarse de eso ya es triste porque implica un montón de años atrás, ¿bien? Es como la máquina de escribir, ¿bien? Ahora, lo que hace el videoclub es plantear un amparo
con mucho tiempo después de que ya venía pagando el impuesto. Esto que generalmente es objeto de rechazo, la Corte lo admite porque dice que cada vez, o sea, en realidad la 19, fíjense, vamos a buscarla acá, la ley de amparo. La ley de amparo dice en su artículo, a ver, la 16.986 nos dice que no será admisible la demanda, bien, si no hubiese sido interpuesta dentro de los 15 días hábiles a partir de que el acto fue ejecutado o debió producirse. Entonces, ¿qué hace la Corte? Interpreta y toma el concepto de acto ejecutado cada vez que el Videoclub Dreams hacía el depósito del impuesto. Entonces consideró que con cada pago se renovaba el perjuicio y no con el dictado del decreto, ¿sí? Con el dictado del decreto que obligaba a pagar, a añadir al valor del alquiler del video el impuesto del Inca. ¿Qué pasaría ahora si eso lo trasladamos al caso de los decretos en el cual el Ejecutivo le quita suplementos salariales a los empleados y que se presentan por amparo? Quiere decir que cada mes que la persona no percibe el suplemento salarial se le rehabilitan los 15 días para presentar el amparo. Quiere decir que si va 5 años después, ¿tiene habilitado el amparo también? Si cobró ayer la liquidación de sueldo. No suena como razonable, porque justamente el amparo parte de la urgencia. Entonces vos no podés estar 3 años sin cobrar un suplemento salarial e intentar plantear un amparo, cuando perfectamente en 3 años podrías plantear un ordinario. Entonces, de la misma manera, un videoclub que añadía, que cobraba ese impuesto y que lo depositaba, no puede alegar urgencia. ¿Bien? Pero hay algo más grave: la traslación de la carga tributaria. La traslación de la carga tributaria en materia tributaria, en nuestra materia, es un tema que está previsto por modificación legislativa en el artículo 81 de la 11.683. El artículo 81 se añade hace bastantes años, y ustedes lo recordarán perfectamente, que dice, porque lo aplican, y dice que en el caso de repetición de impuestos indirectos, no se deberá acreditar la no traslación de la carga tributaria. Bien, a los efectos de mantener la legitimación activa de la persona que pretende el recupero de ese pago. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Esto qué significa? Que el impuesto de Videoclub Dreams era un impuesto trasladable, porque era un impuesto al consumo, ¿sí? Entonces, para Videoclub Dreams fue un negoción. Claro, no era el incidido real, Claro, lo trasladaba. exacto. Entonces, primero que no tenía urgencia porque había pagado un montón ya de cuotas, ¿sí? Cuando se le ocurrió, se le planteó amparo, ahí le agarró la urgencia, y después no tenía daño patrimonial, y sin embargo, inició igualmente y se lo dieron. Entonces, está bien, está bueno, hay que estudiar Videoclub Dreams, pero hay que ver también que usualmente los leading case no son los más lindos y los mejores para comentar a veces, ¿sí? No son los más lineales. Les pongo otro ejemplo. El leading case donde la Corte reconoce la posibilidad de introducción de oficio de la inconstitucionalidad. ¿Mm? Porque tradicionalmente la inconstitucionalidad como defensa se tiene que invocar por parte. Sin embargo, en la causa Aurora Rita Milde Pereira, la Corte reconoce la posibilidad de que el juez pueda aplicar la inconstitucionalidad de una norma de oficio, ¿sí? Era un caso de jueces que discutían, porque es Aurora Rita Milde Pereira y otros, ¿está? Y eran todos jueces, da la casualidad, y se comieron el planteo de inconstitucionalidad y el juez lo introduce de oficio, ¿ok? Entonces, es como,
Justo en ese caso, bueno, sí, justo en ese caso el juez le salva las papas a los actores que eran todos jueces, ¿no? Pero bueno, puede pasar, ¿sí? Da esa casualidad, ¿verdad? Entonces, volviendo a Video Club Dreams, eh, se lo conoce como el ejemplo de, sobre todo, principio de legalidad en materia de DNU, porque se plantea, el caso es anterior al 94 y Video Club Dreams sale en el 95. Entonces es el primer fallo, ¿sí? Es el primer fallo que se dicta sobre imposibilidad de ampliación del hecho imponible por decreto de necesidad de urgencia. Bien. De todos modos, vinculando al tema de decretos de necesidad de urgencia, recuerden que no cualquier cosa tributaria encuadra en la prohibición del 99.3. Recuerden que el 99.3 dice, el presidente no podrá dictar, o sea, regula los DNU y dice que no podrá dictarse DNU en materia penal, partidos políticos, tributaria y electoral. Bien. Y eso se discutió cuando se creó la FIP. El Carlo, a través del 618 del 97, crea la FIP por DNU. Bien. Modificando la 11.683 y modificando la 22.415, que es el código aduanero. Y esto se cuestionó. Esto se cuestionó porque la Constitución claramente dice que los DNU no pueden regular materia tributaria. Materia tributaria, dice clarísimo la Constitución. Materia. ¿Qué dijo la jurisprudencia? No, 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 no. Materia tributaria no es materia tributaria. Tributario es formación del hecho imponible. No es tributario. La Constitución dice tributario, pero no es tributario. Donde dice tributario debe interpretarse con una visión restrictiva. Restrictiva, se aplicaron una visión restrictiva cuando estamos hablando del ejercicio de potestad legislativa del Ejecutivo. O sea, que lo restrictivo en realidad tendría que haber sido la potestad del Ejecutivo. ¿Está? O sea, el criterio que debe haber privado es de amplitud de la prohibición para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo está ejercitando una potestad que en principio no tiene. No, la interpretación fue inversa. La interpretación fue achicar la protección del ciudadano. Y se dijo que lo tributario es solamente modificación del hecho imponible. Por lo tanto, la creación de la AFIP es constitucional. La AFIP que te nombra agente de información y que si no cumplís te aplica sanciones. Eso no importa, se puede hacer por decreto. ¿Estamos de acuerdo? Es como si el día de mañana te dice, no, 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 la parte electoral no es toda la parte electoral, ¿no? Es solamente la parte de integración de las listas de candidatos. Todo lo demás electoral, sí. No, 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 lo penal no es todo lo penal. Lo penal es solamente, no la parte, ¿se entiende? Entonces, suena como raro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Espero no generarles demasiados problemas existenciales, digamos, porque estas cosas se dan como hechas, ¿no? Y nadie se plantea un poco, o por lo menos no es lo habitual. Volviendo con el tema de la legitimación activa en materia tributaria, que a mí me parece un tema súper complicado, súper importante, hay dos fallos que son Nobleza Picardo, de distintas fechas. Tal vez ustedes también lo conocen. ¿Lo vieron ya, Nobleza Picardo? ¿Lo conocen, a este fallo? No, sí, más o menos, no. Bueno, algunos no, otros sí. Nobleza Picardo se refiere a la aplicación del impuesto a los cigarrillos, ¿sí? El impuesto a los cigarrillos es un impuesto temporal, es de emergencia, ¿bien? Entonces, al ser un impuesto de materia de emergencia, se tiene que ir prorrogando cada tanto, ¿sí? Entonces, ese impuesto se vencía y por lo tanto se presenta un proyecto de ley de prórroga por Cámara de Diputados. Recuerden, por el artículo 52, si no me equivoco, de la Constitución, establece que los proyectos de ley tributaria tienen origen en la Cámara de Diputados. Diputados lo aprueba, pero lo aprueba con una prórroga de 8 meses. Al pasar a senadores, dice, bueno, el que dijo 8, en realidad el que dijo 12, ¿bien? E introducen una modificación para prorrogarlo por un año, ¿sí? ¿Qué es lo que debió haber pasado? Que vuelva a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que diputados insista o apruebe con modificaciones. No, pasó directo a promulgación. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier parecido con un problema que hubo recientemente y que se está planteando judicialmente, que dicen que se llama título quinto de la ley de ganancias, es mera coincidencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces,
pasa a diputados, pasa a promulgación, ¿sí? Y, ¿qué es lo que pasa? Durante un año, Nobleza Picardo aplica el impuesto y paga religiosamente todos los meses y deposita el impuesto al fisco. Toma un par de meses, seguramente asesorado por el contador, le echamos la culpa, y de los 12 meses toma 6, surtidito, y hace un expediente, y después de los otros 6 toma y hace otro expediente, ¿no? Eso vieron en los videos de YouTube que largan las bolitas así en distintos niveles y uno dice no sabe cuál va a llegar primero. Bueno, pasó lo mismo, ¿está? Largó los 2 expedientes y un expediente toma la primera, toma la cabeza, primera instancia, segunda instancia, llega a la corte por repetición. Cuando llega a la corte por repetición, primer fallo, corte vieja, la corte, los sobrevivientes de la corte automática, lo que dice es violación del principio de legalidad. El principio de legalidad protege no solamente formación del hecho imponible, sino que el principio de legalidad también protege el procedimiento de sanción de leyes. Por lo tanto, hubo violación del procedimiento de sanción de leyes, debería haber vuelto a Cámara de Diputados, el impuesto es inconstitucional, hágase lugar la repetición. Buenísimo. ¿Qué duda cabe que el segundo expediente también va a salir igual? O sea, si no fuera porque era otro hecho imponible, sería hasta litipendencia, digamos, como identidad del sujeto, objeto, todo, ¿bien? Pero hay un problema, cambió la corte, ¿está? Entonces, cuando llega a la corte, nuevos miembros de la corte, nuevo criterio. ¿Y por qué digo nuevo criterio? Porque si bien interín entre el primer fallo y el segundo fallo se modifica el artículo 81 de la 11683, que exige acreditar la no traslación en el caso de los impuestos indirectos, eso ya se aplicaba antes de que se modifique el 81. ¿Está? O sea, no era una doctrina nueva. En realidad el 81 es un impacto legislativo de una realidad jurisprudencial. ¿Tá? O sea, la ley toma una realidad jurisprudencial en donde los tribunales ya no hacían lugar a la repetición si se hubiese trasladado el impuesto. ¿Qué es lo que hace la Corte? Dice eso. Entonces, la Corte, cuando no te quiere abrir la causa, divide la sentencia en 2 partes. La legitimación, y si pasás la legitimación, entra al fondo. ¿Qué hace la Corte en este segundo fallo? Analiza la legitimación. Y lo que dice es, usted no tiene legitimación. Usted no puede pedir la repetición de un tributo porque lo transfirió, ¿sí? Porque lo trasladó. Y sería un enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, rechazas el recurso extraordinario. No está mal, pero como dice Guido Casca, no veo error en su lógica, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con esto? Esto tiene un problema. Tenía un fallo de hace un par de años diciendo exactamente lo contrario. O sea, no venía mal una aclaración diciendo, si bien la Corte en el fallo tal de este mismo, dijimos exactamente lo contrario, ¿ah? Punto 1. Punto 2. Estamos dejando un impuesto inconstitucional y no pasa nada. Zaffaroni dice, no, lo que pasa es que acá el legitimado activo es el fumador. Y él debe ir y reclamar judicialmente la repetición del tributo abonado en demasía por él. Técnicamente es correcto, pero en una época, ¿se acuerdan que por bajo de los 10 pesos no se emitía factura? ¿Se acuerdan? Entonces, yo voy a llegar a la corte para que me devuelvan 65 centavos de mis paquetes de Marlboro de los cuales no tengo ticket. Dale, o sea, no me tomen el pelo, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos frente a impuestos inconstitucionales trasladables? ¿Quién puede defender a los contribuyentes frente a la creación de impuestos en violación del principio de legalidad o de lo que quieran, cuando son trasladables y básicamente los que tienen capacidad litigiosa, hasta para llegar a la corte después de 10 años,
son los intermediarios y no los consumidores finales. Y ahí se abre la duda. ¿Puede el defensor del pueblo, ¿sí?, hacerlo? ¿Puede el defensor del pueblo hacerlo cuando no son derechos homogéneos? Porque no son derechos homogéneos esto. Y aparte son derechos patrimoniales. Y aparte tampoco hay una categoría determinada de usuario. Esto no es a guerra, el fallo de la Cámara Contencioso que habla de usuarios de energía eléctrica por sobrefacturación, en donde el defensor del pueblo dice acá se le está cobrando una sobrefacturación y cuando logra un fallo a favor, lo que se hace es devolvérselo en la factura o muchos fallos de amparos colectivos. Acá, ¿cómo le vamos a devolver a los fumadores? ¿Bien? ¿Cómo vamos a devolver a los fumadores que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde están, qué, cuánto? ¿Bien? Entonces, las asociaciones de consumidores tienen legitimación y si la tuviera, tiene legitimación para daños patrimoniales de monto incalculable, porque no sabemos qué daño tuvo cada uno en forma diferenciada, porque no somos contribuyentes nominados, sino somos anónimos. Bueno, el mayor problema de esto es que ahí se abre una puerta grande. Y el problema que se abre es que para el Estado, crear impuestos inconstitucionales indirectos no tiene quien se oponga. ¿Está? Entonces es ganancia 100%. ¿Bien? Porque no tiene quien lo cuestione judicialmente. ¿Bien? Ya de por sí, en los impuestos no trasladables al patrimonio o a la renta, los que los cuestionan son pocos de la masa de contribuyentes. A su vez, de la masa de contribuyentes que cuestionan, hay muchos que le va mal. Con lo cual, si vos lanzas un impuesto inconstitucional y solamente un pequeño grupo de contribuyentes le va bien, la ganancia es del 1000 por 1000. ¿Por qué? Porque vos recaudaste 100 y tenés que devolver 1,30 a valores históricos. Y además, ¿sabes qué? Lo tiene que devolver el próximo gobierno, no vos. Entonces, no existe ningún tipo de control sobre el Estado para la creación de impuestos inconstitucionales. Si son al patrimonio o a la renta, el control es ínfimo. ¿Por qué? Porque genera un impacto mínimo en las arcas del gobierno. Si son impuestos indirectos, lisa y llanamente, no hay quien lo contradiga. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Bien. Y esto también se traslada hoy al tema de las tasas, que ustedes supongo que estarán al tanto de ese tema. Ejemplo, la ecotasa de Bariloche. Maravilloso, todo el mundo está feliz con la ecotasa. No tendría que haber salido, lo tendrían que haber rechazado. ¿Por qué lo tendrían que haber rechazado? ¿Qué perjuicio tenía el hotel? ¿Que la plata la puso el hotel? ¿Qué legitimación tenía el hotel? ¿Se entiende? Entonces todo el mundo dice, la ecotasa de Bariloche. No, no tiene legitimación activa el hotel, porque el hotel le corre al pasajero y de ahí aporta, con lo cual para el hotel fue un negoción. Entonces, ahí tenemos otro problema. Hay tasas que impactan directamente sobre ciertos contribuyentes y estos no las pueden trasladar. Esas tasas, más allá de ser constitucionales o no, bueno, podrían ser cuestionables, independientemente de cómo le vaya. Pero hay un montón de tasas que son tasas trianguladas. Son tasas donde quien lo cobra actúa como una especie de agente de percepción, ¿sí? Y el tema es que la víctima, porque ya ni siquiera es contribuyente, es la víctima, son personas de paso. O sea, si yo estoy 5 días en Bariloche y vivo en Buenos Aires, no voy a iniciar una causa en el ordinario provincial de Bariloche para que me devuelvan 20.000 pesos o 5.000 pesos. ¿Se entiende? Tampoco lo puedo iniciar acá, a la vuelta de mi casa. Tengo que ir a Río Negro, al municipio de Tarancatanca, ¿está? Y el hotel tampoco lo puede hacer porque el hotel no tiene legitimación activa, ¿está? Entonces, esto es una cosa de lo cual no se habla y que aparte salen fallos rarísimos. O sea, la ecotasa de Bariloche contradice Nobleza Picardo, porque está legitimando a alguien que no tenía legitimación activa. Está contradiciendo el segundo fallo
de la Corte. Y la Corte te saca los fallos sin ningún problema, ¿eh? O sea, un día te legitima, otro día te tira patitas para arriba, otro día te legitima de vuelta. Y no hay nadie que diga, che, mirá, me parece que estamos contradiciéndonos nosotros mismos con este tema de la legitimación. Entonces, eh, es como, chicos, por favor, pongámonos de acuerdo. O si trasladaste, estás legitimado o no estás legitimado, está. Porque más allá de que el Código Fiscal de la provincia de Río Negro no diga el tema de la traslación, como lo dice el 81 de la 11.683, es un principio procesal, no es un principio tributario. Porque es una cuestión que tiene que ver con la legitimación activa procesal. Entonces, si vos no tenés daño, no tenés legitimación activa, con independencia de que el código tributario provincial o municipal no tenga una norma equivalente al 81 de la 11.683. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Comentarios? Sí, Así por sí, sí, respirar. clarísimo. ¿Algún comentario? ¿Algo más? ¿Qué les parece esto? Yo no sé si lo vieron alguna vez así o... Alguna ¿Cómo vez de vamos? pasada en la facultad, cursando la última materia, hablando de la 11.683, el tema de legitimación activa. Pero sí, Ok, sí, sí. ok. Eh, entonces, a lo que voy es que esto genera incertidumbre jurídica, en definitiva. Hay una incertidumbre jurídica desde el punto de vista tanto de los legisladores provinciales, nacionales, municipales, como una incertidumbre jurídica en materia judicial. ¿Y cuál es el problema? Que si vos tenés un cliente y te dice, che, tenemos la tasa esta, tenemos el impuesto, esto, qué sé yo, ¿qué hacemos? ¿Planteamos un recurso? Pues sí, dale, sí, total, puede salir para cualquier lado, ¿está? O sea, no, pero mira que no tenemos... Primero, hasta que te llegue a la corte, 14 años. ¿Quién estará en la corte? ¿Será una corte de 26, de 24 miembros? ¿Vieron cómo se quiere hacer? Entonces, primero, ¿qué corte tendremos? ¿Tendremos una corte de 5, con 2 vacantes? ¿Tendremos una corte completa de 5? ¿Tendremos una corte de 7? ¿Tendremos una corte de 9? ¿O tendremos una corte de 24 miembros, como los últimos proyectos de ley que andan en el Congreso? Una corte federal de 24 miembros. ¿Cuál será el criterio? Y ante la duda, plantearlo, total, lo vemos, ¿está? Entonces, ese es el problema, que genera aumento de la litigación en cualquier ámbito, esta incertidumbre jurídica, ¿está? No te digo que tengamos un stare decisis como en el derecho anglosajón, pero por lo menos ciertos principios elementales sería bueno que la Corte mantenga un lineamiento, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, ¿bien? Otro problema también, ya que estamos hablando de tasas, es el tema este del tema del costo, ¿no? Que es una cuestión que a mí me interesa particularmente, eh, porque tiene que ver un poco con la dogmática tributaria, ¿sí? Eh, a ver, nosotros desde el día uno, nuestros primeros pasitos en derecho tributario, dicen que nos enseñan, así como un cuentito, que los impuestos se dividen, que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Esto es verdad? No lo sé. Yo sinceramente no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que lo diga. Bien. La única normativa que podemos, no normativa, pero sí por lo menos pauta que podemos encontrar sobre esto son los modelos de código tributario. Hay dos modelos de código tributario. Uno es el OEABID, ¿sí? Organización de Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo. Y el otro es el modelo de código tributario CIAT, Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Estas dos organizaciones en su momento dictaron, armaron lo que se llama proyecto de código tributario modelo para los países como el nuestro, que no tiene código tributario nacional. ¿Sí? Nosotros tenemos una ley 1183 y un montón de leyes esparcidas. Este modelo de código lo que trae son las definiciones de lo que es un tributo, un impuesto, una tasa y una contribución. Sobre esto, si nosotros el día de mañana lo incorporamos en una ley, vamos a tener pro y detractores. Hay detractores que dicen que las leyes no tienen que definir institutos. ¿Ah? Hay gente que dice eso. Las leyes no tienen que definir institutos. Pero más allá de esa cuestión dogmática, sería muy necesario esa definición. ¿Por qué? Porque nosotros al definir un instituto, sabemos qué elementos tiene ese instituto. Y cuando el instituto no se encuentra en una norma específica y cumple esos requisitos, nosotros sabemos que hay una irregularidad o hay una ilegalidad por parte del Estado. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que la clasificación entre impuestos, tasas y contribuciones es meramente dogmática. Lo traen solamente los libros de texto y lo trae la jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser dogmática y al ser jurisprudencial, no hay una unificación en cuanto a los elementos caracterizantes de los institutos. Y puntualmente el elemento caracterizante de la tasa. Bien, entonces, la tasa hoy se debate qué tipo de servicio tiene que ser devuelto. Hoy se debate si el servicio se tiene que individualizar en el contribuyente o puede ser un servicio que se vuelca en forma indeterminada en la comunidad, cuando tradicionalmente se dijo que la tasa solamente retribuía servicios concretos e individualizados. Por eso el servicio de policía, el servicio de gendarmería, el servicio del poder legislativo, el servicio del poder de la administración pública en general, no puede financiarse por tasas, porque no sabemos cuánto de eso beneficia a la comunidad. Por eso el costo del SAME no se puede cobrar una tasa por el SAME. Bien. Sin embargo, hoy eso está en debate. Bien, no es que está en debate. Hoy los municipios están aplicando tasas argumentando que con eso financian servicios como el del hospital municipal. Bien, pero no se lo cobra a los que van al mundo hospital, se lo cobra toda la comunidad del municipio. Bien, o sea, en definitiva, que exista un hospital sería el servicio. Bien, entonces, segundo elemento caracterizante de la tasa, el quantum. ¿Cómo se determinaba el quantum de la tasa? La tasa se determinaba atendiendo al costo. Eso lo dijo históricamente la Corte. Llove de Delfino, Esniafa y todos los fallos. Y lo amplió en Compañía Química, que es uno de los fallos que tienen ustedes, que es recontra super clásico. ¿Sí? En Compañía Química, la Corte dijo, se permite un razonable apartamiento del costo. Es decir, yo puedo cobrar un poco más o un poco menos del costo, atendiendo a circunstancias de justicia social, atendiendo a la capacidad contributiva, etc. ¿Cuál es la realidad hoy? Se ha tergiversado Compañía Química, porque apartarse significa saber de dónde parto, es apartarse. Entonces yo tengo que saber de dónde parto. Si yo no sé de dónde salgo, no sé dónde estoy. No sé si me estoy alejando o acercando. Entonces, si yo no sé cuál es el número base, yo no sé si 10 es mucho o es poco, si estoy cerca o estoy lejos. Entonces, los municipios y las provincias se han tergiversado esa doctrina y han interpretado como, el costo ya no importa, porque yo me puedo apartar. Entonces, como yo me puedo apartar, lo puedo fijar independientemente del costo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no se determina el costo. Directamente se establece un monto sin importar el costo. Otra situación, el quantum de la tasa, como ya no se toma el costo, se toma la misma base imponible que los impuestos. Entonces, ya no hay servicio para mensurar, no hay costo y se toma la misma base impositiva. La pregunta es, ¿yo hoy cómo enseño a los alumnos de grado qué es una tasa? Si es lo mismo que un impuesto. Se desnaturalizó. Tal cual. Lo que pasa es que en realidad lo que yo creía que era una tasa era lo que me decían los libros. Villegas, Catalina García Vizcaíno. Yo lo leía en los libros, pero parece que no es así. Parece que en realidad las tasas no existen. O sea, todo es el impuesto A o el impuesto B. Entonces directamente eliminemos la categoría de tasa, porque en algunos casos habrá servicio, en otros no, en uno individualizado, en otros no, en uno el costo se sabe, en otros no. Entonces realmente es casi imposible diferenciar la tasa del impuesto. ¿Bien? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Volvemos a tener fallos contradictorios. Tenemos el fallo de ESO, de la Corte, contra Municipalidad de Quilmes, en donde la Corte, en vez de utilizar el principio de las pruebas dinámicas, de las cargas dinámicas de la prueba, donde la Corte, ¿qué hace el ESO, la compañía ESO? Lo que pasa es que te aplican cierta tasa calculado sobre
ventas o ganancias globales de una empresa. A ver, esto es como ingresos brutos, ¿bien? Por algo existe el convenio multilateral de ingresos brutos, porque si no todas las provincias querían gravar sobre el ingreso bruto total de una empresa que desarrollaba actividades en múltiples jurisdicciones, con lo cual él terminaba pagando más que el propio ingreso bruto si desarrollaba actividad en múltiples jurisdicciones. Entonces el convenio multilateral lo que hace es decir, no, vamos por lo menos a distribuir la torta entre distintas jurisdicciones y de ahí cada uno cobra lo que quiera. Bueno, acá pasa lo mismo. Una empresa que presta servicios en distintas jurisdicciones, en cada jurisdicción, el municipio le quiere cobrar una tasa calculada sobre el total de ventas. Ni siquiera respeta el convenio multilateral. ¿Está? Entonces, lo que hace eso es decirle, demuestre usted, municipio, cuánto gasta en esta tasa. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente en las tasas de control no se gasta nada, porque no hay gasto. ¿Ah? Porque ¿cuánto se puede gastar? El sueldo del empleado que controla y que va un día al año a controlar el local. O sea, si realmente vos analizás el costo, es ínfimo. ¿Y cuánto pagan las empresas por estas tasas? Millones. ¿Qué hace la Corte? No, dice, el que alega, prueba. Entonces, el que tiene que probar es el particular. El particular tiene que probar cuánto es lo que gasta el municipio en la tasa para probar el desequilibrio de esto. Pero al mismo tiempo, este año tenemos Refinería del Norte, ¿sí? Contra Municipalidad de Banda del Río Salí, donde justamente es un criterio distinto, de alguna manera, a la opinión tan cerrada que tuvo la Corte en eso contra Municipalidad de Quilmes. Bien, entonces tampoco hay un lineamiento claro. Recordemos también que eso contra Municipalidad de Quilmes es un fallo post pandemia, donde estábamos todos raspando la olla, ¿está? Y sobre todo los municipios. Salíamos de la pandemia, estábamos complicadísimos, y la Corte le tenía que dar una mano a todo el mundo para que podamos salir a flote. De eso ya pasó un tiempo, ¿no? Vieron que es como un gap en la vida de uno que uno no sabe qué hizo ese año y pico, ¿no? Es como que, yo no me acuerdo qué hice ese año y algo. Bueno, eh, ahora parece que la Corte está diciendo, bueno, hay que analizar con un poco más de prudencia el tema de las tasas municipales. Pero, bueno, ahí tenemos esos temas, ¿no? Otros temas que se aplica con el tema de las tasas, para vincularlo con el anterior, es el tema de la tasa de caminos, ¿no? Que se cobra con la venta de combustibles, ¿sí? Y ahí vamos de vuelta. El que paga es el que carga la nafta, ¿no? Entonces, el que estaría legitimado sería solamente ese. Entonces, ¿qué pasa con el contribuyente particular? Y bueno, tendría que cargar mucha nafta como para justificar generar un planteo de inconstitucionalidad, porque la estación de servicio no tendría agravio. En materia nacional también tenemos tasas que son raras. Una de las tasas que manejan los chicos de aduanero es la tasa de estadística, ¿sí? Las vocalías aduaneras eh, tienen ese tema, que de tasa la de estadística no tiene nada, ¿sí? Porque básicamente no hay servicio, ¿sí? Entonces, la tasa de estadística está prevista en el Código Aduanero y dice que es por un servicio estadístico. Mentira, no hay servicio estadístico. No hay ningún servicio estadístico que se brinde al importador pagador de la tasa, más allá de que el Código Aduanero dice que se aplica tanto a las destinaciones de IMPO y EXPO, en la práctica se aplica solo para destinaciones de IMPO y solamente a consumo y de determinadas situaciones, ¿bien? Pero no hay servicio. Y ahí volvemos a lo mismo. O es que el servicio del INDEC, que se vuelca en toda la comunidad, es el servicio que se retribuye con la tasa de estadística. O es el abuse ahora que tenemos, ¿sí? Eso se retribuye con la tasa de estadística, ¿bien? Y la pregunta es, ¿por qué la tasa de estadística? Porque ese es otro tema.
¿Cómo se calculan las bases? La tasa de estadística se calcula al valor de la mercadería, con tope. ¿Qué tiene que ver el valor de la mercadería con el cobro de la tasa? ¿Ah? O sea, ¿en qué momento el valor de la tasa queda unida al valor de los elementos en juego? Y pasemos a algo más cercano, la tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Es constitucional la tasa de actuación del Tribunal Fiscal? Pensemos lo siguiente. El día de mañana nosotros iniciamos un recurso de reconsideración por cualquier cosa, ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Salud. Supongamos que seamos empleados públicos, supongamos que ustedes el día de mañana les aplican un apercibimiento, una sanción, o la gente que queda sin renovación de contrato, o la gente que quiere hacer cualquier tipo de planteo ante la administración pública. Ah, no, primero pague la tasa para poder hacer un planteo ante el Ministerio de Salud. ¿Cómo una tasa para plantear cosas ante la administración pública? Sí, sí, para quejarse de algo tiene que plantear una tasa. Le rechazamos cualquier cosa, usted para presentar un escrito en la administración pública tiene que pagar una tasa. ¿Eso es constitucional? La respuesta que ustedes elijan es la respuesta que se aplica a la tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque el Tribunal Fiscal de la Nación no tiene ninguna diferencia con el Ministerio de Salud. Entonces, si el Tribunal Fiscal de la Nación cobra una tasa, lo puede cobrar el Ministerio de Salud para presentar un reclamo administrativo. Es más, no estoy hablando de algo nuevo, ya la aduana lo inventó. En su momento, cuando la aduana había aplicado algo que se llamaba factor de convergencia, que es una viejada esta, como así también cuando no bajó el porcentaje de tasa de estadística que le había ordenado el Mercosur y lo mantenía en un 3%, mientras que la tasa de estadística tenía que haber estado en el 1,5% porque el Mercosur se lo ordenaba, estuvo 8 meses Argentina cobrando un 100% más de tasa de estadística. Esto generó que los importadores tengan que iniciar procesos de repetición. Y al presentar miles de procesos de repetición ante la aduana, por la inconducta de la propia aduana, a algún genio se le ocurrió, porque hay gente que hace plata hasta del drama, ¿no? Entonces dijo, bueno, cobremos una tasa por presentación de pedido de repetición en instancia administrativa. Entonces, para pedir la repetición, había que pagar una tasa. Es como si el día de mañana, para plantear la repetición del artículo 81 de la 11683, para mandar por online el pedido de repetición a la DGI, habría que primero pagar una tasa. Está buenísimo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba? Pagaban la tasa, porque si no, no les recibían, pagaban la tasa y cuando llegaba al tribunal fiscal se pedía la repetición de la tasa de estadística y de la tasa que se pagó para la repetición, porque si no había que pedir un nuevo planteo administrativo de repetición de la tasa de pedido de tasa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ya como era un círculo interminable, era como el PIC, 340 periódico, entonces cada vez que ibas a repetir la tasa que pagabas antes, tenías que volver a pagar una tasa. Entonces, bueno, ya nadie dijo nada porque era una locura. Entonces el tribunal fiscal cuando resolvía por la repetición de la tasa de estadística más la tasa que se pagó administrativamente para reclamar la repetición de la tasa de estadística. Buenísimo. Just in Argentina. La pregunta sería la siguiente, ¿qué les parece si mañana, por encima todo lo que largo en clase después por algún lado se filtra, se ve que hay gente acá en algunas clases mías, porque después al poco tiempo aparece. La tasa COVID la inventé yo primero y después lo cobraron los municipios. Así que ojalá que no, pero si el día de mañana sale una tasa para tramitar las repeticiones del artículo 81, no va a ser la primera vez. Si ustedes dicen que eso está mal que el Tribunal Fiscal también cobre la tasa de actuación, que además, por si no lo sabían, no lo cobraba el Tribunal Fiscal. Porque el tribunal, cuando se crea con 4 salas, en realidad, cuando se crea inicialmente en materia tributaria, no cobraba tasa de actuación. ¿Por qué? Porque es administración pública. No está mal, no es inconstitucional que lo cobre, pero no lo cobraba. Después, como la olla nunca alcanza, se creó la tasa de actuación del Tribunal Fiscal. La pregunta es,
por qué las tasas de actuación, como la tasa de justicia, es ad valorem del litigio. ¿Es razonable? Si el proceso es el mismo, si el desgaste jurisprudencial es el mismo, si el pedido de repetición es por $50, 50.000 pesos, ya, hasta eso supera el mínimo del Tribunal Fiscal hoy, ¿no? De 2 hamburguesas. Si el pedido de repetición es de $50, o de $500, o de $5.000, ¿por qué la tasa es ad valorem? Si va a generar el mismo desgaste jurisdiccional. ¿Por qué las tasas judiciales y del Tribunal Fiscal son ad valorem del litigio y no un valor por desgaste jurisdiccional? No tiene lógica, es irrazonable, ¿se entiende? ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? Bien, entonces es absolutamente inconstitucional una tasa ad valorem, porque no se correlaciona con el servicio prestado. Bien, entonces, estas cuestiones que uno estudia y que te inoculan en la facultad, la tasa de justicia es inconstitucional, es arbitraria, no puede ser ad valorem del proceso, no puede ser que sea ad valorem de la pretensión judicial que tenga el sujeto, porque eso no cuantifica en materia tributaria, estamos hablando de derecho tributario, y el derecho tributario nunca se puede apartar de la capacidad contributiva. Entonces, o es costo de la prestación del servicio o es capacidad contributiva. Si yo voy por un daño, imagínense una lesión, una incapacidad, eso no es capacidad contributiva, eso es daño a un derecho. Entonces, la persona no tiene capacidad contributiva, tiene un daño que pretende su reparación. Entonces, me calculas la tasa sin atender el desgaste jurisdiccional y sin que haya capacidad contributiva. Y tengo que pagar sobre un monto ficticio. Estamos como estamos. ¿Se entiende? ¿Opiniones? Así tomo agua. ¿Comentarios? Sí, la tasa de justicia, aunque sea, se reparte, por lo menos. Por lo menos se reinserta en el sistema, exactamente. En el Tribunal Fiscal la ve pasar, así. La ve pasar por delante, ¿no? Encima, digamos. O sea, es una tasa que recaudamos para otro, ¿no? Para la central, ¿no? Entonces, por lo menos la tasa judicial va a las arcas del Poder Judicial, ¿no? Es bastante incoherente la cuestión. ¿Cómo estamos de horario? Mal. Entonces vamos a retomar dos cositas, nada más. La primera cosita es con respecto al tema de la legitimación activa. Hay situaciones en donde usualmente cuando se baja un tributo, cuando se baja la alícuota de un tributo, por más que sea de una manera contraria al principio de legalidad, por ejemplo, como habitualmente se hizo en situaciones en los últimos años, en donde por decreto se eliminaba el medio aguinaldo de la base imponible de impuesto a las ganancias, eso es inconstitucional. Porque a pesar de que eso sea favorable al pueblo y al contribuyente, vos no podés modificar el hecho imponible del impuesto a las ganancias por decreto. Vos no podés sacar base imponible porque tampoco la podés agregar. Es como una especie de Marbury versus Madison. ¿Tá? Entonces, no porque me estés dando más facultades, como decía la Corte, esto va a ser constitucional. Está bien, es Marbury versus Madison, una situación política interesante. Pero lo que la Corte dijo de Estados Unidos es no porque una ley me dé más facultades, puede modificar la Constitución. Las facultades de la Corte surgen de la Constitución. ¿Por qué? Porque el día de mañana, así como hoy me aumentas las facultades, con una ley me las quitas. Entonces, la eliminación de conceptos de la base imponible de un impuesto mediante decretos es inconstitucional. Ahora, ¿se hace? Sí. ¿Se cuestiona? No. ¿Por qué? Porque nadie tiene agravio. Eso hasta hace un par de años. ¿Por qué? Porque hasta cuando la fiesta se pone bueno nunca falta el cortamambo. ¿Y quién fue el cortamambo? Provincia de Entre Ríos, medida cautelar contra la nación. ¿Por qué? Y nació de una puja política, como todo tiene su origen poco espurio. Situación, baja de IVA en productos de la canasta básica, ¿se acuerdan la medida de Macri?
para atenuar la inflación, que obviamente fue recontra súper exitoso, ¿no? Obviamente. Pero bueno, se bajó digamos, la alícuota de los productos de la canasta básica, ni se sintió en el mercado, pero no importa, y se lo bajó mediante decreto, ¿sí? ¿Quién se queja? Nadie. Primero porque es un impuesto indirecto, segundo porque es a la baja. ¿Quién se queja? Provincia de Entre Ríos. ¿Y qué dice? Me afecta la coparticipación. Mira vos. Porque ahora, al bajar la alícuota, baja el porcentaje de recaudatorio y por lo tanto a mí me genera una afectación de la cuota parte que me va a corresponder en materia de coparticipación. Y la Corte le termina haciendo lugar a la medida cautelar. Con lo cual, eso no quería dejárselos pasar, porque cuando es a la baja, la modificación, no va a haber contribuyentes que se quejen, no va a haber legitimados activos contribuyentes, pero sí puede haber un legitimado activo que sea una provincia donde el agravio sea la disminución de la cuota parte de la coparticipación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ya se le está produciendo un coágulo cerebral escuchándome. Ya termino. Yo también ya me tengo que ir. Tengo vida también. Dos fallos que por último se los quiero mencionar. Uno es Pablo Horbach, que ese seguro lo conocen. Pablo Horbach. No está en el listado, pero si lo googlean les salta porque es un clásico también en materia tributaria. Pablo Horbach es un fallito muy lindo y muy interesante que habla sobre ahorro obligatorio. Imagínense el año de la escarapela. Pero ¿cuál es la importancia de Pablo Horbach? Que te dice que si ladra, mueve la cola y te lame, es un perro. ¿Mm? Entonces la Corte lo que dice es eso. No importa el nomen juris, no importa la forma de aplicación de la medida, si te genera, si es compulsiva, si te detrae patrimonio, si es obligatorio, es un tributo. ¿Bien? Entonces, piensen que, ¿por qué se da esto? Porque se daba en un diseño de ahorro obligatorio. ¿Cómo era la ley de ahorro? Espero que ninguno de ustedes lo conozca porque si no significa que tienen un par de sotas encima. Eh, Era un caso donde el Estado te decía, vení, vení, hace un aporte mensual obligatorio, yo te cuido la plata y después la podés retirar, con lo cual es una forma de capitalizarte mandanga. O sea, vos me dabas la plata a mí, yo te la guardaba y en un proceso de inflación después te devolvía billetes totalmente devaluados. Entonces, de la forma que yo quería y en el tiempo que yo quería. La Corte lo que dice es, eso es un impuesto. Bien, y por lo tanto, tendría que haber salido con la estructura legal de un impuesto. Este fallo es muy importante porque se aplicó para interpretar lo que era el aporte solidario. ¿Se acuerdan? El impuesto a los altos patrimonios. ¿Por qué? Porque acá también había una lucha política entre el gobierno que quería hacer pasar a esta cosa que ladra, mueve la cola y te lame, y decía, no, esto es un rinoceronte. ¿Bien? Entonces te decía, no, porque es única vez que se aplica, no, porque en realidad, ¿tá? Entonces, Pablo Horbach te permite, eh, ¿vieron eso que se le dan a los chicos que dice una con la línea de punto y descubra el elefante escondido? Bueno, acá es lo mismo, una con la línea de punto y encuentra el tributo oculto en la norma. Entonces, Pablo Horbach te da esa posibilidad de que a pesar de que la norma no lo tipifique como un tributo, por las características vos puedas encuadrarlo como un tributo. ¿Bien? Entonces es un fallo que si bien es viejo, siempre viene bien en la medida en que a veces, esto saben por qué también, porque se está poniendo muy de moda la aplicación de términos eufemísticos, como por ejemplo patentes, gravámenes, medidas, cánones. Entonces, para saber bien si esto tiene una naturaleza administrativa o tiene una naturaleza tributaria, Pablo Horbach nos sirve de guía. Bien. Bueno, faltan 10 minutos, pero creo que podemos terminar acá para que no resulte tan cansador la clase. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, Lisandro, si queda algo pendiente. No, doctor, por lo pronto, si no hay ninguna pregunta, restaría poner en las próximas horas el verdadero o falso, pero tranquilo. Bueno, el resto, ¿alguna duda? Gracias, Orlando. Por Em, allí, Ruiz Pando, Orlando, dice, buena clase, muy entretenida, le escribió en el chat. bueno, muchas gracias. Muy buena Gracias, clase, muy buena, la verdad. muy buena. Me alegro. La idea fue tomar algunas cosas que
conocemos, bueno, que es importante que las conozcan y repensarlas a la luz de lo que está ocurriendo actualmente, como para cuestionarnos en este ratito que nos encontramos y para que les quede haciendo ruido y lo puedan ver un poco críticamente. Que, Pensamiento crítico, sí, totalmente. sí, es un poco la idea. Así que, Quedé, bueno, quedé recalculando en un par de cosas, sí. recalculando. Sí. Y yo Bueno, que estoy en municipio, ni te digo. bueno, menos mal que no lo sabía, si no, No, así. Municipalidad de Córdoba, imagínate. Todos los días una. Pegue, 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 muy bien. Bueno, Magali, gracias. Gracias a todos, chicos. Espero que sigan con su capacitación. Capacitarse hoy en día es eh, un desafío personal, sobre todo, porque si bien es más accesible, lo hacen por la web, la mayoría de los posgrados también tienen horarios o conexiones por la web, es tiempo de vida, ¿sí? Tiempo de vida que uno no le destina a la familia, que lo destina para esto. Eh, entonces, felicidades a ustedes que eligen y que tienen la suerte de poder hacerse este bachecito para capacitarse y así que los felicito. Espero verlos pronto y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Lisandro, por